acompaña la doctora María Gabriela Huercio. Ella es médico internista y médico endocrinólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Saludos a toda tu audiencia, Daniela. Un gusto recibirla, doctora. Gracias. Justamente vamos a hablar de la diabetes, algo muy importante. Estamos en pandemia, pero no podemos descuidar todas las enfermedades que están presentes. Y también existen diferentes tipos de diabetes. Vamos a hablar primero un poco sobre los tipos. Bueno, fíjate, en la última clasificación de la diabetes existen la diabetes tipo 1, que es principalmente en los niños, la tipo 2, que da en los adultos, tenemos la diabetes tipo MODI, diabetes secundaria, que es aquella que se va a deber a enfermedades de la glándula suprarrenal, por ejemplo la enfermedad de Cushing, o por ejemplo la pancreatitis, que también puede producir diabetes secundaria, y la diabetes gestacional. Esto ya, la diabetes gestacional tiene unos criterios completamente diferentes al resto de las diabetes en cuanto a la clasificación y el pronóstico, y eso es lo que la hace interesante. Y más interesante aún porque según los últimos consensos, la población latinoamericana tiene un mayor riesgo de desarrollo de diabetes gestacional que el resto de la población. ¿Existe algún tipo de factor específico que haga que la población latinoamericana sea propensa a la diabetes gestacional? Propensa a la diabetes en líneas generales. En general. A lo que se debe es que hay un pleomorfismo genético y entonces tenemos una mayor expresión del gen de la diabetes. Y esa es la razón por la cual la población latinoamericana, la mezcla, hace que tengamos una mayor predisposición para la enfermedad. Habla entonces todo lo que sería la mezcla de todas las razas que hemos tenido a lo largo de la historia, lo que sería Latinoamérica. Venezuela no se escapa de esta realidad porque Venezuela ha sido una de las sociedades con una mezcla rica en diferentes, no solamente cultural, sino también en genes, en la parte de la epigenética. Tenemos también que hablar un poco de cuáles son las manifestaciones que suceden en la mujer embarazada ante la aparición de la diabetes. Fíjate, el embarazo es una condición en donde normalmente la insulina asociada, otras enfermedades endocrinológicas asociadas, todas esas pacientes deben ser tamizadas y se les debe hacer el descarte de diabetes gestacional. Hay además, si portas o no diabetes antes del embarazo, ¿no? Porque puedes tener diabetes tipo 1 o pudiera ser una diabética tipo 2 que quedaste embarazada y que también vas a tener ya, pudieras desarrollar también la diabetes gestacional en todo el trayecto del embarazo. Nos habla, por ejemplo, del SOP, del síndrome del ovario poliquístico, una resistencia a insulina que podría estar relacionada a este síndrome, pero que no ha sido desarrollado en diabetes. ¿Puede entonces una mujer con este tipo de historial desarrollar una diabetes gestacional? Sí, tiene una mayor predisposición, de hecho, de desarrollar diabetes gestacional. Entonces, este tipo de pacientes es el que nosotros más cuidamos y de hecho, dentro de los últimos criterios de la Asociación Americana de Diabetes del año 2020, estas pacientes van a recibir tratamiento con metformina durante todo el primer trimestre de embarazo. Por supuesto, la Sociedad Venezolana de Endocrinología, en estudios hechos previamente, mantenía el tratamiento durante más tiempo, pero ya se demostró que el beneficio se da solo por el primer trimestre. Eso va a hacer que evitemos el desarrollo de diabetes gestacional en este tipo de pacientes, aunque por supuesto va a depender mucho de su genética y de sus antecedentes familiares y personales que se vaya a desarrollar o no la enfermedad. Entonces, una paciente con diabetes gestacional se puede recibir metformina de manera controlada a través del médico tratante y también el ginecólogo obstetra. Sí, bueno, es uno de los tratamientos. Existen dos tipos de tratamiento para la diabética gestacional. Tienes la metformina, en lo cual no es la primera elección porque se ha demostrado que pudiera cruzar la placenta y que ese cruce puede producir en el niño algún tipo de trastorno, aunque la experiencia nos dice que no pasa nada, pero bueno, no es lo más indicado. El tratamiento de elección en estas pacientes siempre va a ser la insulina, bien sea en esquemas basal bolus o bien sea en esquemas múltiples, que estos pacientes van a recibir tanto la insulina NPH como la insulina cristalina o por bombas de infusión de insulina. Todas estas formas de administración de insulina pues, son válidas durante el embarazo y deben ser el tratamiento de elección. Y en ese caso el control debe hacerlo siempre o un médico internista o un médico endocrinólogo de la mano con su obstetra.
Sí, no se puede automedicar en ninguna forma, incluso durante el embarazo. Hemos visto incluso cómo muchos de los medicamentos se suspenden durante el proceso de gestación. Doctora, vamos a ver también información que tiene que ver con la pandemia. Antes de irnos a la pausa, nos seguirá acompañando en la próxima parte la doctora María Gabriela Guercio. Ella es médico internista y médico endocrinólogo, pero nosotros vamos a ver actualización que tiene que ver con el COVID-19. Recordemos que en Wuhan, China, comenzó la pandemia en el año 2019, se fue presentando algunos de los casos donde se conoce lo que sería el SARS-CoV-2. Recordemos que existen diferentes teorías en donde dicen que una de sus universidades, a través de su laboratorio de virología, se había realizado lo que sería la experimentación de este virus que había salido del laboratorio. Luego la expansión en el mundo en el año 2020, ¿cómo continúa la trayectoria en el 2021 y sus variantes? Las transformaciones de este virus que se ha dado, por ejemplo, en Reino Unido. Por eso, muy atentos a seguir todos los mecanismos de bioseguridad. A regreso, seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Recuerden nuestras redes, @salud_madre, que está en proceso. No, fíjate, síntomas no va a presentar mayores, o sea, no es como el paciente diabético normal que va a ser poliuria o polidipsia, lo que se conoce como orinadera o tomadera de agua. Pues la mujer embarazada no, pero los signos de alarma nos hace un llamado de atención para por lo menos solicitar la glicemia, y si la glicemia de la paciente está por encima de 92, ya ese es un paciente que debe ser tamizado en la semana 24-28 con una curva de tolerancia glucosada carga 75. Aumento excesivo de peso no está justificado o relacionado a embarazo entonces. Tú aumentas de peso, pero hay un peso que está estipulado, ¿no? No puede ser más de 9 kilos aproximadamente durante todo el embarazo. Si una paciente te aumenta 10 kilos los 2 primeros meses, tú debes descartar diabetes Existen gestacional. diferentes creencias populares, por ejemplo, que cuando la mujer está embarazada de una niña aumenta más de peso, cuando es de varón es diferente el peso que gana, incluso la forma del vientre de la madre. Entonces estos son mitos populares, realmente. Sí, esos son mitos populares. En realidad el aumento de peso está asociado a la ingesta alimentaria de cada paciente. Entonces, si ingieres muchos alimentos, obviamente vas a aumentar de peso. Nos habla que no existen síntomas y nos dice sobre la importancia de la vigilancia de la madre durante la gestación, que debe ser de la mano de su ginecólogo obstetra, pero no puede dejar de realizarse diferentes estudios. Hablamos de estudios, incluso de laboratorios necesarios que necesita la madre, no solamente los eco. La gente cree que el embarazo solamente está asociado al eco para saber si es niña o niño el bebé, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, de hecho, el control, por ejemplo, la parte metabólica que se le debe realizar a toda mujer que sea primigestañosa, una persona mayor de 35 años que quede embarazada, aquellas mujeres con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, obesas, prediabéticas por otras condiciones, con antecedentes de diabetes familiares, otras patologías endocrinológicas, entre las 24 y las 28 semanas de embarazo deben ser tamizadas con una curva de tolerancia glucosada, carga 75 gramos. Hay dos formas de hacer las cosas, una con carga 50 y si está alterada después ir a la carga 100 o directamente carga 75 que ya te daría diagnóstico. Pero siempre hay que hacer las pruebas. Yo pienso que no se debe obviar y el tiempo debe ser el preciso, porque muchas veces solicitan la prueba, pero el paciente va y se hace la prueba en la semana 30 y ya en ese momento la prueba no va a tener ningún valor. Además que de pronóstico, pues es difícil parar el crecimiento del bebé que viene macrosómico en esos momentos. O sea, se debe hacer en el momento justo, iniciar el tratamiento en el momento adecuado, porque si no las complicaciones va a ser un feto macrosómico y una mayor incidencia de diabetes a futuro para el bebé, además de complicaciones del embarazo para la madre posteriores. Usted nos hablaba de algo muy importante sobre la predisposición de latinoamericanos sobre la diabetes en general, pero también existe un factor en Latinoamérica que es que muy pocas veces se presenta la planificación familiar como tal y muchas de las mujeres se enteran luego del primer trimestre del embarazo. Nos hablaba de que, por ejemplo, los tratamientos que se le podría dar a la madre se realizan durante este primer trimestre. ¿Qué pasa si la mujer se entera luego del primer trimestre de embarazo, tiene una diabetes gestacional en proceso? ¿Puedes recibir tratamiento en ese momento? Sí, va a recibir tratamiento, su tratamiento con insulina y bueno, se va a buscar tratar de controlar el aumento de tamaño del bebé. Que el objetivo allí es que el bebé se pueda controlar y pueda tener un buen nacimiento, o sea que el trabajo de parto sea adecuado y que el bebé salga sano, ¿no? Porque el objetivo final es la unidad feto-madre,
que sean sanos ambos, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, pero sobre todo que el bebé nazca sin complicaciones. Eso es lo ideal. Justamente vamos a irnos a la pausa, pero regreso vamos a ver sobre las complicaciones de no controlarse el embarazo y tener una diabetes gestacional, porque si bien es cierto, muchas de las mujeres se enteran luego del primer trimestre, muchas no se están controlando el embarazo, entre ellos por desconocimientos, otras por miedos, entre otros factores. Vamos a hablarlo con la doctora María Gabriela Guercio, ella es médico internista, médico endocrinólogo. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Estamos conectados ya en Instagram Live a través de esta cuenta, así que no se aparte de nuestra programación. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre diabetes gestacional. La doctora María Gabriela Guercio nos sigue acompañando, médico internista y médico endocrinólogo. Y le preguntaba que cuáles son las consecuencias de no controlarse el embarazo. Como lo decíamos, muchas mujeres se dan cuenta luego del primer trimestre que están embarazadas, que su cuerpo está cambiando y muchas no se controlan el embarazo. Primero lo hablábamos en el corte de embarazo en adolescente e incluso muchas mujeres que por desconocimiento o que pensando sobre el presupuesto no realizan este proceso. Sí, bueno, fíjate, la complicación, una de las principales es el feto macrosómico, que el bebé que va a pesar más de 4 kilos y que después que nace el riesgo de hipoglicemia es muy alto. Entonces, si se presenta una hipoglicemia neonatal, ese bebé va a tener trastornos del sistema nervioso central para toda su vida. Y eso es lo que nosotros buscamos prevenir, que al bebé le pase eso. Con respecto a la madre, por supuesto, todo lo que se asocia con diabetes, como la hipertensión, en este caso la preeclampsia, que puede evolucionar a eclampsia, y también complicaciones durante la cesárea o el trabajo de parto, que pueden inclusive costarle la vida a la madre. Entonces, nosotros tenemos que buscar la prevención de esta situación en las pacientes y por eso se insiste tanto que el paciente consulte, que se ponga en control. Las pacientes con diabetes gestacional tienen un control especial porque deben verse mensualmente por su endocrinólogo o por el internista, además de verse mensualmente por el obstetra. Y en el último trimestre los controles se van a recortar a cada 15 días y el último mes a semanalmente. Eso va a permitir decidir si tú sacas al bebé antes, si sacas al bebé un poquito después, pero eso va a dar el time para resolver el caso, pues para resolver en qué momento van a nacer el bebé, porque si la madre empieza a complicarse, tú tienes que sacar al bebé de emergencia. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que tenerlas conocidas antes de tiempo. Nosotros tenemos que poder prevenir estas complicaciones y no actuar como estamos haciendo ahorita, que todo es corriendo a última hora, porque nos está trayendo consecuencias. Claro, y más en este momento pasamos el año anterior, el año 2020, un año atípico, un año de pandemia, un año de cuarentena. Muchas personas por miedo al contagio del virus incluso no salían de casa, así lo necesitaran o estuviesen dentro del personal que pudiera hacerlo. Pasó mucho con la mujer embarazada, que también se tuvo que aprender mucho sobre eso. ¿Qué enseñanza nos deja también? Porque continuamos con el virus presente. O sea, ¿cuáles son esas recomendaciones que le puede dar a las personas que nos están viendo en este momento, que pierdan el miedo sobre el virus, siguiendo las medidas de protección y de bioseguridad, pero tener el control necesario del embarazo? Fíjate, yo pienso que durante un año nos dijeron, párense que no vamos a hacer nada. Y trataron de parar la medicina, pero las enfermedades siguieron apareciendo y siguieron su curso natural. Y eso nos ha traído consecuencias ahorita que son malas para los pacientes. Entonces, la recomendación es, consulten. La probabilidad que tú te contamines es si tú estás mucho tiempo dentro del centro de salud. Pero ahorita todos nosotros estamos planificados, las consultas van por hora, los pacientes no chocan en las consultas, hay una descontaminación de los centros de salud. Entonces deben consultar, por lo menos en el sistema privado funciona de esa manera. El público ha estado poco a poco activando los sistemas de consulta porque es necesario. Las mujeres embarazadas no pueden estar sin su control. Es imposible que tú después a última hora vayas a atender un parto sin saber qué trae la madre, sin tener un historial. ¿Cómo haces eso? Eso es imposible. Entonces hay que perder un poquito ese miedo, use su tapaboca, vaya a la consulta a la hora que le indique el médico y retorne a su casa. Porque si usted va para una fiesta, usted puede ir al médico. Eso, usted tiene menos probabilidades de contaminarse yendo a la consulta médica, que va a entrar y salir, que yendo a una fiesta en donde va a estar un poco de horas con el mismo grupo de personas, pero usted no sabe si esas personas con quiénes estuvo.
Entonces, la recomendación para todos es que acudan a sus consultas si tienen algo, porque todo se resuelve a tiempo, pero lo que no se consulta a tiempo no se puede resolver. Claro, se habla sobre la parte preventiva, pero en ese sentido, el diagnóstico oportuno de cada una de las patologías y qué podemos hacer. Es correcto. Por ejemplo, hablando sobre la importancia de la prevención, ¿hay forma de prevenir la diabetes gestacional? Sí, bueno, las modificaciones del estilo de vida, la dieta adecuada, la realización de ejercicio, caminar 1 hora diaria, hace que podamos prevenir la diabetes gestacional. Además, si uno trae una condición previa, el uso de la metformina en el primer trimestre pues nos va a ayudar a prevenir la diabetes gestacional, sobre todo en aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico o que son obesas o que tienen este tipo de antecedentes. Allí tenemos cómo prevenirlo y en el resto de la población en general, pues una dieta balanceada, quitarse el azúcar refinado y hacer ejercicio, ya con eso disminuimos la probabilidad de aparición de la enfermedad. Gracias por estas recomendaciones, doctora. Se nos terminó el tiempo. ¿Cómo la pueden contactar? ¿Cómo la consiguen? Mis redes, Instagram, doctora.mariaguercio, por Twitter, GuercioZMG, y el teléfono de la consulta, el 0412-286-8536, en la Clínica Piedra Azul. Repetimos el número, doctora. 0412-286-8536. Una duda con respecto a las redes sociales, DRA de doctora o doctora completa la palabra. DRA. Punto María G. Guercio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela, un placer. María Gabriela Guercio nos estuvo acompañando el día de hoy. La doctora es médico internista, médico endocrinólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación.